al primer libro, a Génesis. Verso 2 y verso 3. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Diga otra vez. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Señor, en esta hora, Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, y así como tú estás, Señor, sobre la faz de la tierra vacía, sobre las tinieblas, Señor, amado Dios, muévete con poder sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. El pastor me dijo que les hablara de el retiro movimiento de fe. Amén. Mi deseo, hermano, es que seas prosperado. Amén. Yo lo único que quiero es que prosperes, es que en la fe en donde estás, el Señor te bendiga y que por medio del movimiento de fe de Dios, tú alcances tu victoria, lo que sea que es para ti. Amén. Porque la palabra que yo te voy a compartir es el movimiento de fe en mi vida, es el movimiento de victoria en mi vida, es el propósito, aleluya, por el cual yo vine a hablarte esta palabra en esta noche. Amén. Espero que sea de prosperidad para tu vida. Amén. Dándole la gloria y la alabanza a Dios, porque Él fue el que se movió en mi vida. Amén. Así que quise empezar con esa palabra porque el pastor me dijo que les hablara, que se había estado acordando de ese retiro. Amén. Si las que vinieron aquí se acuerdan, era una camisa amarilla. Amén. No sé qué tanto te acuerdes de lo que pasó. Amén. Pero cosas pasan, hermana, cosas pasan porque la palabra del Señor dice que si tú estás siendo discipulado por el Señor, movimiento sobrenatural se tiene que mover detrás, delante, a la derecha y a la izquierda de ti. Porque acabamos de leer aquí en Génesis que Dios es movimiento. ¿Lo leíste? Dios es movimiento. Dios siempre se está moviendo. Amén. Entonces ese retiro fue muy especial para mí y para las que aún están aquí, para las que recibieron de Dios, para las que vieron el movimiento de gloria de Dios. Pero fue un movimiento mucho más, a lo mejor, de lo que tú pudiste percibir si era la primera vez que estabas en una iglesia o si era la primera vez que tú servías en el retiro. Amén. Para mí también fue un movimiento de poder. Amén. Un movimiento donde el Señor nos enseña. Amén. Porque hace unos días, o más bien hace unas semanas atrás, a mí se me venía ese versículo donde Jesucristo se entrega y la palabra dice que Él no se aferraba. Él entregó lo que tenía que entregar y Él no estaba aferrado a ser hijo de Dios. En otras palabras, se despojó de su corona, se despojó de lo que le pertenecía para hacer lo que tenía que hacer. Amén. Y muchas veces usted y yo estamos aferrados. Estamos tan aferrados. Yo de aquí no me muevo. Pero yo me acuerdo que hace 3 semanas atrás había una alabanza que estaba derramando y derramando y derramando. Y lo único que estábamos cantando era: y si la nube se mueve, yo me muevo. Y si la nube se mueve, yo me muevo. Y si la nube se mueve, yo me muevo y yo me muevo. Porque cuando estamos aferrados, hermano, ya salimos del movimiento. Porque Dios es movimiento. Amén. Dios es movimiento. Amén. Aquí está el movimiento de fe. Te voy a explicar qué es el movimiento de fe, según los hombres. El movimiento de fe, también conocido como palabra de fe, es una corriente dentro del cristianismo que enfatiza el poder de la fe, la confesión positiva,
y la autoridad del creyente basada en la palabra de Dios. Esa es la ideología. ¿Amén? ¿En qué consiste? Este movimiento te enseña o nos enseñan, la fe es una fuerza espiritual que se activa y que puede influir en la realidad. ¿Amén? La fe es una fuerza espiritual activa que puede influir en la realidad. Eso es verdad. Las palabras tienen poder y eso está basado en versículo de Proverbios 18:21. Amén. El poder de la boca. Hay versículos que hablan del poder. El poder en tu boca es poder de fe. Los creyentes pueden declarar promesas de Dios, sanidad, provisión, victoria y ver resultados en su vida. Los creyentes pueden declarar promesas de Dios. Dice el versículo, a todo aquel que cree. La pregunta es, ¿eres creyente? Esa es la pregunta. ¿Eres creyente? Esa es la verdadera pregunta. Porque si tú eres creyente, conoces que las promesas sí deben de ser declaradas, pero también conoces más de tu Señor en cada situación, en cada declaración, en cada sanidad, en cada provisión, en cada victoria. Amén. Y los resultados en tu vida personal y en la vida quizás de los creyentes alrededor de ti. Este movimiento también consiste en enfatizar mucho la confianza absoluta de Dios en su palabra. Y a mí me impactó lo que dijo el pastor el domingo. Dijo, ¿por qué no confías en Dios? Tú dices, sí, confío, pero ¿por qué no das tus diezmos? ¿Por qué no das tus ofrendas? Porque eres desconfiado. Entonces muchas veces lo que decimos no es lo que hacemos. Y muchas veces lo que hacemos no es lo que hablamos. Y ahí está el detalle. No se trata de diezmos ni ofrendas, no. Simplemente yo creo que el diezmo, el dinero no se le confía a cualquiera. Uno tiene cuidado con el dinero, pero es Dios. Es Dios. Y mucha gente dice, no, es el dinero del pastor. Bien, si usted lo bota ahí, usted dice, es para el pastor. Ciertamente su boca está confesando para quién es. Pero si usted cree en el Señor, usted cree en la palabra, el Espíritu de Dios le ha dado testimonio de esa palabra, tu confianza, hermano, hermana, tiene que ir de aumento en aumento. No podemos decir que tenemos palabra de fe, pero no diezmamos, pero no esto, pero no lo otro, pero no aquello. Eso no es así. Usted cuando tiene confianza, usted está expuesto a vulnerabilidad. Yo le he dado mi confianza a personas que han abusado de mi confianza. Pero la diferencia entre usted y yo, cuando alguien abusa de nuestra confianza, porque hay gente bien abusada. Hay gente que nomás entra a donde usted esté, en la posición donde usted trabaje, donde usted esté, para ver qué le saca. Como dicen en mi pueblo, no dan paso sin guarache. Desde que vienen, ya vienen y ya saben a lo que vienen. No estoy hablando de la iglesia. ¿Amén? Pero Dios no es así. Nosotros abusamos de su confianza. Abusamos de su palabra. Y sinvergüenzamente, porque ni siquiera nos remuerde la conciencia. Dios es movimiento, hermano. Dios es movimiento y se mueve en el vacío y en la oscuridad. Su poder es movimiento. Amén. Entonces, nos enfatiza esta enseñanza que debemos de tener confianza absoluta en Dios, en su palabra. Hay gente que dice, al ungido de Jehová nadie lo toca.
Y es abuso de confianza porque ni está ungido, ni se congrega, pero lo predican, lo gritan, lo hablan para intimidar al otro, para que sepa que tú eres quien eres. Eso pasa. Pero el Señor no se aferró a Él mismo. ¿Qué le dijo Pilato? ¿Sí sabes quién soy? Y Él nomás le dijo, tú nomás tienes el poder que se te dio para hacer lo que tienes que hacer. Y yo estoy aquí para hacer lo que tengo que hacer y punto. Y se acabó. Se acabó. Amén. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque mire, las enseñanzas claves de este movimiento de fe es una confesión positiva. Usted tiene que confesar. La pastora ahorita ya está negativa, ya está hablando negativamente. ¿De qué se trata, pastora? Usted tiene que hablar del movimiento, tiene que inyectarnos entusiasmo. Bueno, I'm sorry. No vine a inventar lo que no me dieron, porque hay de mí. Ay de mí, porque el Señor tiene su forma de corregirnos, el Señor tiene su forma de hablarnos y de hacernos entender. Yo no te dije eso, porque si somos siervos y hemos sido discipulados como siervos, tenemos que aprender. Amén. Dice aquí, es una confesión positiva, hablar lo que Dios dice, no lo negativo. O sea, tú dile que va a ser bien bendecido, pero que si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Eso es difícil de decir. Y más cuando el Señor sí manda y ordena que lo digas. Cuando una salvación está ahí, moviéndose. Y ahorita le voy a explicar más y va a entender más. Amén. Por ejemplo, declarar sanidad antes de verla. Y tú declaras la sanidad y se mueren. Yo no sé, pero yo sí tuve luchas con esto, no sé usted. No sé usted. Amén. Porque a veces nos lastimamos y nos herimos por estas cosas, por ese abuso de confianza. Amén. Abuso de confianza. Amén. Enseñanza clave, confesión positiva, fe activa. No solo creer, sino actuar conforme a esa fe. Amén. Prosperidad y bendición. Estas son las claves de esa enseñanza. Dios desea bendecirte integralmente, espíritu, alma y cuerpo. Hermano, yo deseo que usted sea prosperado. ¿Verdad? Que usted tenga salud y que usted crezca en el espíritu, en una relación con Dios. Pero yo sería una mentirosa, amén, si yo no le dijera a usted que hay cosas que tenemos que enfrentar, hay cosas que tenemos que declararle, hay cosas que tenemos que entregarle. Y hay cosas que son sencillas y hay cosas que son difíciles, hay cosas que no nos gustan, para que tú y yo podamos ver la prosperidad, para que podamos ver la sanidad y para que podamos crecer en la relación con Dios. Eso no pasa de la noche a la mañana y no va a suceder si no entregamos lo que tenemos que entregar. Y no es mi asunto decirle a usted qué tiene que entregar, ese es asunto suyo y de Dios. Mi asunto aquí es decirle a usted, hermano, que sí, esta enseñanza ciertamente es verdadera, pero no podemos ser confianzudos. Aquí pasa algo en el sábado. Hay gente confianzuda y las sillas se llenan de cosas. Y es como para hacernos la pregunta, ¿qué es lo que verdaderamente me está moviendo aquí? ¿A qué vine? ¿De verdad vine a servir o vine a servirme yo? Porque si viniste a servirte tú, hermano, pues nomás firma, agarra la caja y vete y deja de estar haciendo lo que estás haciendo. Porque eso es confianzudo. Eso es ser confianzudo. Es un ejemplo, hermano. Agárreselo por donde quiera agarrárselo. ¿Cómo se sentiría usted que una persona en su casa personal se atribuyera confianzas que usted no le permitió? O que no tienen esa confianza, esa amistad,
ese crecimiento entre dos personas como para decir, tiene mi confianza. Y muchas veces así estamos en la casa del Señor. Amén. Estamos hablando del movimiento de la fe. Amén. No se agüite. Dios desea bendecirlo. Amén. Pero antes que bendecirte, Él desea salvarte. Y no le importa el precio. Pero te duele, no importa. Lo importante es salvarte. Amén. Autoridad del creyente. La autoridad del creyente son las claves, hermano. Confesión positiva, fe activa, prosperidad y bendición. Autoridad del creyente basada en Cristo. El creyente tiene la autoridad espiritual. Sí, estas claves son buenas, pero son tomadas fuera de contexto y son tomadas abusivamente. Amén. Y el problema con esto es este. Algunos señalan excesos. O sea, yo nací en una iglesia donde me dijeron que si tú pasabas por algún momento de tribulación, algo no está bien en ti. Si la prosperidad no se ve en ti, tú andas mal, andas en pecado, algo estás haciendo, algo no le has entregado a Dios. No es cierto, no es cierto. Entre más te acercas, el enemigo más se enoja y más te quiere derrumbar. Y tú ves a aquellos bien derechitos. A veces la riqueza no viene de Dios, viene del diablo. No te va a molestar, no te va a entorpecer porque vas directo para el infierno. Y no estoy diciendo que no hay victoria, sí la hay, hermano, pero escuche. El problema con esto es el enseñar el exceso. Énfasis en la riqueza material. Te va a dar un carro, te va a dar casa, él no tiene problema, hermano, con enriquecerlo, con darle posición, con darle cosas. Pero si la posición y la riqueza significa que te vas a ir al infierno, no te la va a dar. Así andes de vagabundo en la calle, porque Él está interesado en tu salvación y en mi salvación. Amén. Por eso, hermano, el legalismo no es, hermano. ¿De qué me sirve traer la falda larga, hermana, y no pintarme las greñas y tener el pelo largo si me acuesto con el marido de mi hermana? De la iglesia, ni siquiera fuera de la iglesia. Le estoy hablando dentro de la iglesia. ¿De qué me sirve eso? O al revés, el varón que viene bien peinado y con su Biblia, que tiene liderazgo, pero mantiene conversaciones fuera de lugar con las jóvenes de la iglesia, con las hermanas de la iglesia, con la mujer del trabajo, pero se ve bien peinado, se ve bien. De nada sirve. Dios no puede ser burlado ni engañado. Al final de cuentas, el que se va a ir al infierno, ¿eres tú o soy yo? Por eso esto no es una religión. Aquí no pagan por traer creyentes. Aquí no pagan porque se multiplique aquí el asunto. Así no es la cosa. ¿Qué es lo que tú y yo ganamos? Ganamos el favor de Dios. Ganamos la prosperidad. Tenemos la victoria. Conocemos más del Señor. Ciertamente vienen más las luchas. Claro que sí vendrán. Eso va a pasar porque al enemigo no le gusta. Pero les venden un evangelio material, carro, puesto, sanidad del cuerpo. Mira, hermana, yo tengo una hermana amada en Cristo, mujer de oración. Mujer que pone las manos encima de ti, cae la unción, que cuando te ve que estás batallando para entrar en la presencia de Dios, ella es humilde, pone sus manos y viene la presencia de Dios. Se le murió su hija y me dijo llorando, lloré, clamé, ayuné, pero el Señor no oyó. ¿Por qué?
sí tengo una respuesta. Porque yo misma clamé, yo misma ayuné, yo misma oré. Yo no quería que mi mamá se fuera. Y este retiro fue octubre del 2020. Mi mamá murió el 8 de agosto del 2020. ¿Usted cree que yo tenía ganas de un retiro? Y dicen, lo primero que dicen, no puedes ir a ministrar herido. Pero a mí Jehová me dijo, ¿has escuchado del galardón del soldado del corazón morado? Y yo dije, no, investíguelo. Hay un galardón que dan aquí. Y es el galardón del escudo del corazón morado al soldado que en medio de la batalla, estando herido, dio el 100, dio todo lo que tenía para que hubiera victoria, ya sea por salvar el cuerpo de otro que estaba mal herido. Este retiro fue en esos días, en ese tiempo. El Señor es el que da la palabra, yo no me la invento. Es más, ¿quién quiere una logística de esas si supiera lo que es un retiro? Ay, no, gracias. Es más cómodo ir allá con la pastora y ella que se encargue de todo. I need a break. Pero el problema con esto, hermano, es eso. La sanidad del cuerpo, y luego, si no te sanas, te dicen, es tu culpa, porque no tienes fe, te falta fe, no tuviste fe, no ayunaste bastante, no oraste bastante, no hiciste vigilia. Y eso yo no sé, pero a mí sí me desanima. A mí sí me desanima mucho. Depende, ¿verdad? En el momento que me agarre, ¿verdad? Pero si alguien me hubiera venido a decir, tu madre no se salvó porque no tienes fe, ¿de qué me están hablando? Yo no digo que lo tengo alcanzado todo, pero en la lucha estaba. ¿Por qué me vienes a decir eso? Y hay momentos así, hermana, y el diablo sabe. El diablo sabe cuando tú o yo estamos moviéndonos en la fe. Y manda su mensajero para decirte. Esos son los dardos del enemigo. Y a veces no manda a nadie, nomás te llegan solos. Ese es el problema con esta corriente dentro del cristianismo, que es el movimiento de fe. Amén. Ese es el problema. Porque cuando algo falta y no sucede, te dicen, es porque te faltó la fe. Hay gente que piensa, hermano, hay gente que piensa, repítelo una vez y otra vez y otra vez, así como si fueran palabras mágicas, ¿verdad? Abracadabra, 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 hasta que le suceda. No es así. No es así. Que dice, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobreabunde. Pero si no tiene confianza, ni siquiera está trabajando en una comunión con Dios, ¿cómo Dios va a querer? Bueno, Él sí quiere, pero antes que quiera, te quiere salvar para luego enseñarte lo demás. Pero la gente dice, primero abre las ventanas y luego hablamos de la salvación. Primero sáname y luego voy a la iglesia. Ahorita no tengo tiempo de eso. Primero bendíceme y luego lo demás. Y no es así. No es así. Amén. No es repetirlas nada más. ¿Y qué pasa cuando no sucede? Entonces te dicen, no tienes fe, te falta fe, te desanimas o te animas, depende de cómo andes. Pero Génesis 1 explica la frecuencia de Dios y los hombres como yo lo estaba entendiendo como un radio. Tú y yo estamos aquí en lo natural y la sintonía de Dios está en el vacío. Dice la palabra ahí. Él se mueve ahí.
Aquí está hablando del vacío de la expansión, ¿verdad? Del segundo cielo, allá en la galaxia. Pero usted y yo somos tierra, y usted y yo tenemos vacíos, y en los vacíos tenemos desorden. Piense en su vacío y piense en su desorden en esta noche. Amén. Piénselo. ¿Dónde está usted vacía? ¿Dónde está usted desordenado? O a lo mejor ni sabe que está vacío y ni sabe que está desordenado. Amén. Estaba pensando yo, cuando lo original se rompe sin cierre, el alma busca algo que calme el vacío. Y me vino al corazón que en el vacío no hay sonido. Esta palabra nació en los 3 meses del año que comenzamos, en medio de lo que yo estaba estudiando la palabra para ir al Congreso. En el vacío, hermano, no hay vibración. En el vacío no hay eco. En el vacío no hay canción. En el vacío sí hay movimiento del Espíritu de Dios. ¿Okay? Y luego oímos esa palabra que dice, la fe viene por él. Bueno, sí va a oír, pero no va a oír con estos oídos. Y dije, Señor, pero ¿cómo les explico? Dime, yo te entiendo, pero dime cómo. El Señor me dijo así. ¿Ha visto cuando truena? Sale el relámpago y luego de repente como que choca con algo y ¡pah! ¿Ah? Okay. La palabra de Dios es luz. ¿Okay? Cuando la palabra de Dios, quiero que lo pienses así. Mira, voy a hacer mi teléfono y voy a apagar la luz. La palabra de Dios cuando sale es así. No está haciendo ruido, está haciendo movimiento. Pero necesita chocar con lo natural. Y entonces ahí se activa el oído. ¿Ya me entendió? A mí me quita la confusión. Porque muchos dicen, y quizás tú que ya tienes el Espíritu Santo ya sabes, estás bien y está bien. Pero ¿cómo le explicamos a los otros que no saben? Por eso cuando la palabra de Dios puede estar ahí, más que una iglesia, Salmo 133, no la oyó. Pero es una luz. Tu sí o tu no representa ese choque. Porque ese choque va a ser una vibración. A la presencia de Dios tiembla la tierra. A la presencia de Dios tiembla la tierra. ¿Y qué tan fuerte es la vibración? Ese no es asunto de un hombre o de una mujer. Ese es asunto y poder y gloria de Dios. Y no se puede entorpecer y no se puede detener. Y va a demostrar y hacer lo que tenga que hacer. Porque es poder de Dios que se está moviendo. Por eso algunas hermanas tiemblan. No es que la hermana le esté haciendo así. Si usted le está haciendo así, pare en el nombre de Jesús, pare. Porque eso no es así. A veces el temblor es bien ligerito aquí. A veces es por todo el cuerpo. Tú ni siquiera sientes que estás temblando, pero es por dentro. Porque la palabra está chocando con lo natural que eres tú y que soy yo. Y entonces se abre el oído, hermano. Y entonces viene la sintonía. Usted se agarra diciendo, sano en el nombre de Jesús, sano. Y el Señor se lo va a llevar. Pero usted no tiene choque. No tiene sintonía. Está abusando. Y a veces Dios, mire, Dios es bueno. Y dice, conforme a mi plan. No sabe ni lo que habla ni lo que dice, pero. Y está bien, para el que ignora.
pero usted y yo no ignoramos. Usted y yo conocemos la palabra. Amén. Por eso, y me acordé, cuando me estaba dando esta palabra, me acordé del libro de Cantares y me acordé de la vigilia de la canción y del año de la canción. En el vacío no hay canción. Simple y sencillamente. El amor necesita presencia, necesita respuesta y necesita resonancia. Cuando tú y yo intentamos llenar vacíos, muchas veces los llenamos de ruido. Más horas de trabajo, más paseos con mis amigos, mis amigas, más visitas, más compras, más tele, más lo que quieras. Pero es un vacío y nunca va a dejar de ser un vacío. Mientras no se lo entregues a Dios, no se va a ordenar. Amén. Tratamos de llenarlo con ruido, con compañía, con explicaciones, con sustitutos, pero el vacío no responde. El vacío y el desorden no responden. Ya estás otra vez igual. Te estoy hablando de un desorden tan fuerte. Hay de desórdenes a desórdenes, pero uno muy fuerte puede ser la drogadicción. Uno muy fuerte puede ser el alcoholismo. Todo tipo de adicción. Esos son vacíos y desórdenes. La fuerza de voluntad podrá, pero sigue ahí. No está arrancado de raíz, porque el único que puede llenar el vacío y ordenar el desorden es Dios. Pero alguien, por favor, que me diga cómo. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? ¿Y para qué queremos saber cómo, hermano? Para que tú mismo y yo misma no me desanime en la fe y no ocupe muchas veces que alguien venga y te dé la palmadita y te anime, porque a veces eso no pasa. Pero también es necesario que lo sepas, hermano. ¿Por qué? Porque hay que tener paciencia con el de la derecha y con el de la izquierda. Amén. Mira, dice que el Señor es movimiento y es luz. Es decir, cuando la luz viene, y a veces dice, ay, ya van 2 veces que esa palabra la oigo. ¿Por qué será? Pues esperando chocar con lo natural que digas, oh, es para mí. Pero a veces hasta vamos a llevársela a otra persona. Pero la luz, hermano, cuando se está moviendo así, se puede decir así, mira lo que hay. Mira lo que hay. Mira lo que no hay. Mira lo que no hay. Míralo sin adornos. Venimos a ayudar, soy un ejemplo más. Venimos a ayudar voluntariamente. Y en el punto y momento que le dijeron, no, se le acabó lo voluntario. Entonces la luz que enseñó, lo que no hay o lo que sí hay, no le hace que me hayan dicho eso. Esta semana vengo a servir, la próxima vengo por mi caja. Es un decir nada más, es un ejemplo. Amén. Es así como cambia la atmósfera. Cuando la luz ya entró, cuando la luz ya hizo con lo natural, o sea, contigo, entonces el vacío te deja de asustar. El vacío te deja de asustar. Llámale como es. La ausencia deja de mandar y la verdad se ordena. El vacío, hermano, mire, el vacío
no se llena con amor humano. El vacío se ilumina con la verdad divina de Dios. Y entonces el vacío, dices, ay, qué cochinero. Y a veces el Señor te pone a otro hermano a la par para ayudarte a levantar el cochinero que tienes ahí. Así trabaja Dios. Cuando esto ya pasa en ti y en mí, entonces hay sonido, entonces hay canto, entonces hay alabanza, entonces hay adoración. Entonces, oír la palabra de Dios es más como ver la palabra de Dios, pero también puede ser oír con el oído natural o ver con el ojo natural. Pero muchas veces eso es lo que pasa, que no estamos poniendo atención. Y la palabra viene, y la palabra va, y la palabra te rodea. Y tú no pones atención. Pero es Dios que quiere iluminar, es Dios que quiere rescatar. Amén. Ok. ¿Por qué les quiero compartir el retiro? ¿Para qué el pastor me dijo que les compartiera el retiro? La luz de la palabra de Dios inspira verdad. Es como esa luz que viaja primero, pura y potente. Amén. Cuando el Señor nos dio la palabra para el retiro de movimiento de fe, vino la luz. Una vez, otra vez, y yo hice, ahorita no. Yo quería llorarle a mi muerto. Estaba emocionalmente, no estaba al 100. Era mi mamá. Y no nomás era mi mamá. Una semana antes fue mi suegro. ¿Y en qué me afecta? Bueno, mis hijos estaban afectados por los dos lados de la familia. Por parte de la casa de mi esposo, su papá, y por parte de mi casa, mi mamá. En una semana. Mi suegro murió el sábado primero. Y estaban preparando todo para enterrarlo el lunes. El domingo, saliendo del servicio, murió mi mamá. Entonces el Señor empezó a darme movimiento de fe. Empezó a darme la palabra. Empecé a ver la luz. Y empezó a darme la palabra. Y esa palabra pura y potente. La primera fue esa. Yo dije, ¿cómo quieres tú que yo vaya? Yo iré si tú quieres, porque no son mis fuerzas, son tus fuerzas. Pero Señor, estoy con dolor. Emocionalmente, espiritualmente estoy por proceso. Estoy en duelo. Prácticamente el duelo es 1 año. Pero la palabra seguía llegando. Y la primera que llegó fue el corazón morado del soldado. Entonces el retiro empezó a dar forma. Y estos eran los mensajes. Estrategia de Josafat. Primer mensaje. Segundo mensaje, preparando el ejército para la guerra. Tercer mensaje, las obras del enemigo. Cuarto mensaje, el precio del liderazgo. Quinto mensaje, la disciplina. Sexto mensaje, la dieta del soldado. Sexto, los consejos del soldado. Los 7 consejos al soldado. La plenaria número 8, falta de perdón y herida del corazón. 9, la prueba, o sea, el examen del soldado. 10, Dios tiene un botín.
11, matrimonio y noviazgo. Y 12, madres e hijas. Número 13, las dimensiones del amor de Dios. Si te das cuenta, te lo voy a decir así: la estrategia de un comandante, preparación del ejército de la iglesia. ¿Quién es mi enemigo? El precio que vamos a pagar por ir, el precio del liderazgo, la disciplina que debemos de tener para ir, la dieta que tenemos que llevar para poder ir como soldado, los 7 consejos del soldado, la prueba, el regalo, el botín, la victoria, y el último, las dimensiones, que eso abarcaba como la brújula del soldado para que sepa dónde está, al norte, al sur, al este o al oeste. Pero nadie sabía de los mensajes, solamente quien iba a predicar en ese retiro. Y esa mañana, a las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, me llama el pastor. El viernes, nosotros salíamos el viernes en la tarde, ¿verdad? Me llama el pastor y me dice: Gaby, acaban de hablar del campamento y lo cancelaron. Y yo dije: ¿cómo que lo cancelaron? Lo cancelaron, Gaby, porque hubo se infectaron de COVID ahí y está cerrado. Pero yo decía: ya está todo. La luz. Jehová no dice: sea la luz. Siempre no. Es que va a haber esto, es que va a haber. No, sea la luz. Haiga lo que haiga, venga lo que venga, pase lo que pase, sea como tiene que ser. Ese es el poder de la palabra de Dios. Cuando alguien viene y te dice: es que yo tengo una palabra para usted, pero no se la di. Mentira. Mentira. Porque minimiza el poder de Dios. Es Dios, no es tu vecino. No. Dios te va a enviar la palabra. No estoy diciendo que la hermana no fue macetona y no se la quiso dar. Puede ser. Pero aunque ella no te la quiso dar, el Señor levanta otro para que vaya. Pero la palabra tiene que ir a donde tiene que ir para hacer lo que tiene que hacer, porque es Dios el todopoderoso, el potente. No hay otro como Él, el Rey del universo, el creador, el Salvador. Pero abusamos de su confianza. Y yo dije: no puede ser. Él dio la palabra. Entonces la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Roberto? Pues no sé, por eso te estoy hablando. Yo no puedo, estoy en el trabajo. Arréglalo tú. Pues ¿qué vamos a hacer? Pues ¿qué vamos a hacer? Y dije: yo me voy para la iglesia. Señor, ¿qué vamos a hacer? Yo no le voy a consultar al hombre. Primero vengo a preguntarte a ti: ¿qué vamos a hacer? Y aquí están las enseñanzas claves. Confesión positiva: Señor, ¿qué vamos a hacer? Y luego, fe activa. Me vine, pero no hubo respuesta. Me fui. Pero yo consulté a Jehová primero que a nadie. Y empecé a hacer llamadas. Fe activa. Hermana, ¿dónde fue el campamento? Oh, hermano, ahorita le consigo los datos y todo. Me mandaron los datos, no me contestaron. Me acordé de una hermana que conocimos allá con los pastores que estaban en el monte, que tenían allá, que bañaban a los indigentes. Y dije: ella también. Ahí había una pastora que se llamaba Wendy, y allí. Y entonces conseguí el teléfono de la hermana Wendy. Y ya tenía como 3, 4. Eran las 10 de la mañana y aún no había respuesta. Y dije: Señor, ¿qué vamos a hacer? Y dije: voy a llamarle a la pastora, a la hermana Cárdenas. Ya se me había olvidado, ella debe de saber. Hermana Cárdenas, fíjese, esto y esto me pasa. ¿No tiene usted por ahí un teléfono de algún lugar donde podamos?
Dijo, sí, hermana, ¿cómo no? Y luego dice, ¿y por qué no lo haces en la iglesia? Y le dije, ya lo había pensado, pero el baño, ¿se van a estar las hermanas 3 días sin bañarse? Y ella se soltó una carcajada. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Dijo, hazle como a los soldados. Llena un tambo de agua y báñalas ahí. Gracias, hermana. Bye, bye. No supo ni qué. No supo ni qué me dijo. Pero la luz, yo entendí que lo que iba a pasar, ¿cómo se dice? Donde están los soldados en el, se me fue la palabra, donde están los soldados, lo mismo que iba a pasar en el cuartel allá, iba a pasar en el cuartel aquí. Porque el que estaba allá es el mismo que va a estar aquí. Y luego el enemigo empezó a lanzar sus flechas. Pero te pagaron tanto, pero tú les dijiste que allá no van a querer. A mí no me importa ya, porque el Señor dijo así. Y si el Señor lo dijo, así va a ser. Y entonces ya nada más fue la orden que se había movido. Y cuando estaba aquí, el Señor me dijo, ¿cómo se llama tu retiro? Movimiento de fe. ¿Aferrado o no aferrado? Y a veces la bendición es así, hermano. Nos aferramos tanto a algo, a alguien, y luego nos preguntamos por qué no hay bendición. Porque la palabra dice que si tenemos que aferrarnos a algo, es a la cruz. Porque es en el único lugar donde vamos a obtener la respuesta. Por eso no tengan poco la palabra. Y no necesariamente tiene que venir de allá arriba. Usted puede llegar y la que está en la puerta puede estar. Y usted distraída. El de la alabanza puede estar con el mismo versículo, la misma canción, y la nube de gloria, y la nube se movía, y la nube de gloria, y la nube se movía. Si usted ya se sabe el versículo, vaya, vea qué está hablando Dios, qué le está diciendo Dios, porque el Espíritu le está tocando, porque está viendo la luz, cuál es la parte que Dios está chocando en tu naturaleza para que se abra tu oído, para que lo vacío se llene, para que se prenda la luz y el desorden que está dentro de ti, de mí, se ordene. Movimiento de fe. Y yo me reí, dije, ¿tiene sentido del humor? ¿Cómo se llama tu retiro? Sentí que hasta era sarcástico. Por eso es un retiro especial. Y todos los retiros han sido especiales. Despierta, Débora. Despiértate tú que estás dormida, tú guerrera, despiértate. Vasijas rotas, dijo él. Qué nombre tan negativo, cámbiaselo. Y yo dije, pero eso es lo que él dijo, no lo que yo quiero. Y cuando llegamos allá, al retiro, ¿te acuerdas, Blanquita? Le cambiaron todo el adorno al lugar. Y eran puras vasijas. Y dijo Marisol, pastora, ¿ya miraste? Puras vasijas. Le dije, y rotas, porque el alfarero está aquí y las va a arreglar. Era un llamado. Dice que con la camisa predica. ¿Qué predica? Todos los retiros.
Hay lugares donde, bueno, hacen retiros por otras cosas, para juntar dinero, para lo que sea, pero a mí no me han dado esa orden. Y de por sí, que así nos va como nos va. Porque cuando Dios da su palabra, hermano, su palabra genera esa vibración interna en nuestra naturaleza como el trueno. Y ese sonido va rompiendo y va agitando y va preparando nuestra vida. Es una onda que se expande y llega hasta donde tiene que llegar para tocar nuestra realidad. La fe recibe la vibración, la frecuencia de la luz y el sonido se encuentran con la percepción humana y nuestro oído espiritual se abre a la fe y responde en lo sobrenatural. Y hace unos meses atrás Andrea me contó una media historia, pero así quedó, ya no la quise yo como molestar. Y hace 4 días el Señor me empezó a hablar y dije, ¿por qué me estás enseñando eso? Hay un puente en Estados Unidos, hay un puente que cuando lo hicieron, el viento chocó, porque cada cosa viva tenemos una frecuencia. Tenemos una frecuencia. Ese puente que hicieron tenía una frecuencia y el viento otra. Pero hay un punto donde el viento empezó a soplar y chocó con la frecuencia del puente, hasta el punto que el puente se ve, creo que fue como en 1940, el puente se hizo como un chicharrón y se desbarató así, visiblemente, sin que nada lo tocara, sin que nada lo apachurrara, se deshizo. Porque la frecuencia empezó a mecerlo, a moverlo. Y así pasa con nosotros cuando entramos en esa frecuencia de Dios. Pero muchas veces andamos en nuestra propia frecuencia y no vemos la luz. A veces estamos orando por la salvación del esposo o de la esposa. Pero antes de la salvación del esposo o del esposo, tú estás pidiendo bienes materiales. Dios no te va a contestar, porque Dios está interesado en que te conectes a la frecuencia para que entiendas que quizás lo que está pasando, la escasez, es lo que mantiene quebrantado tu corazón y mi corazón para venir a los pies de Cristo y clamar para la salvación de tu esposo o de tu esposa. Dios no es sordo y no es inactivo. Dios siempre está en movimiento. Por eso ese retiro se llama movimiento de fe y es algo que quedó para siempre aquí. Por eso te dije, no sé cómo lo voy a predicar y no me interesa decir más de lo que ya dije, porque antes que todo entendí, no es como tú quieres y a veces no hay que aferrarnos a las cosas. Hay momento de soltar. La gente puede pensar lo que quiera y lo que le dé su gana. Pueden decir, pues. Pero uno tiene que saber lo que el Espíritu de Dios le está hablando a uno. Y no te preocupes, hermano o hermana, amado o amada, porque el que es del Espíritu, si en verdad te ama, va a decir, ¿qué le pasa? Y el Señor te enseña. ¿Por qué? Porque Dios quiere prosperarte. No es tu voluntad, no es la mía. Y a veces, muchas veces, lo que más nos cuesta, hermano, es soltar el control. El control de la televisión. Todo el mundo se pelea por él, lo quieren. Pero Dios hace lo que Él quiere hacer porque Él es Dios. Para mí ese es movimiento de fe. Más lo que sucedió aquí. Más lo que sucedió sobrenatural aquí. Y entonces
va uno entendiendo y va uno creciendo en la fe, ejercitando los oídos naturales y los oídos espirituales, ejercitando tus ojos naturales y tus ojos espirituales. ¿Quieres que te diga, hermana amada, qué me hizo el Señor ayer? Yo no lo estaba buscando, pero de repente, hace tiempo que no desentilicho mi casa. Hace tiempo. Desde que se alivió mi hija. Estaba como a medio desentilichar y ya no desentiliché, sacando papeles y esas cosas. Y de repente sentí el querer y el hacer de su buena voluntad. Porque en mi mente y en mi frecuencia yo dije, voy a empezar por mi closet, pero mejor por el closet de allá, que está con menos cosas, y luego voy a mover de aquí para acá para ver qué es lo que tengo que sacar. Ese era mi mapa mental, ¿verdad? Pero el Señor me paró enfrente de la despensa y me dijo, saca, tira, quita. Y yo tenía un gozo y dije, no sé quién eres, pero lo que seas te vas en el nombre de Jesús, y para afuera, y para afuera, y para afuera. Porque todo lo que estaba ahí yo no lo llevé. Todo lo que estaba ahí yo no lo compré. Todo lo que estaba ahí fueron cosas que fueron llevando mis hijos, que la salsita esta, que el polvito este, y me dejaron ahí un tilichero que yo ni uso ni necesito, y ahí nomás estaba haciendo viejo. Y dije, bueno, pues ya que estoy aquí, el cajón que sigue y el cajón que sigue, y así hice toda la cocina. Pero ayer el pastor dijo, ya no podía dormir, y me dice, ¿cuándo vas a ir a hacer los taxes? Le dije, eso intento, pero he estado ocupada y tengo pensado ir mañana, miércoles. Y necesito, en cuanto tú te vas, ponerme a arreglar los papeles para tenerlos listos para ir, porque no tenemos cita y a veces puedo estar ahí hasta mediodía. Entonces me puse a arreglar los papeles. Él se fue a las 4 y cuando yo vi ya eran las 8:30. Y luego abrí el otro cajón y el otro cajón, y me fui por el querer y el hacer por su buena voluntad. Y dije, ya estoy aquí, ahorita le voy a dar a esto todo. Pero ándale, que me encontré con algo. Y en el momento no lo pensé, fue hasta anoche. Y me dio un ataque de risa porque estaba dormida. Estaba dormida. Y yo que duré como 1 hora. Y el pastor dice, ¿de qué te ríes? ¿De qué te ríes? Y no le he dicho de qué me río. Entre los papeles y las cajas que estaba desocupando, me encontré una monedota de 2 onzas de plata. Es de mi papá. Pues ahora es mía. Pero sí sabes para dónde voy. Pero no lo pensé, hermana. Agarré y la metí en un sartén y le eché carbonato y le puse jabón y la dejé ahí en lo que terminaba de hacer lo que estaba haciendo. Y anoche estaba tan cansada porque había sido de todo el día. Llegué a la casa casi a las 9. Me sentía cansada y luego nos pusimos una buena el pastor y yo con mamizán y hierbazán y toda la san. Así que yo caí rendida y no sé cuánto tiempo pasaría, pero de repente vino la presencia del Señor, me vinieron las lenguas. No sé si estaba hablando fuerte o no, pero sentí la presencia de Dios. Yo estaba oyendo las lenguas, pero luego oí que el Señor me dijo, encontré la moneda. Pero estaba más dormida que despierta. Y dije, ¿cuál moneda? Y entonces me recordé que en la mañana me había encontrado la moneda. Y me recordé. ¿Qué significa? Bueno, muchas cosas. Para mí, muchas cosas. Quizás para la iglesia más cosas. Porque lo que estaba perdido es encontrado. Y yo no lo busqué. El que lo buscó fue el Señor. El querer y el hacer. A lo mejor fui la escoba, la mano de Jehová,
Y ayer donde acabé tenían una escoba de esas. Y miraba la escoba y decía, así la escoba. Pero no me caía en la cabeza todavía la moneda. Hasta en la madrugada, pues en la noche que estaba dormida, que me despierta el Señor y me dice, encontré la moneda. Yo dije, ¿cuál moneda? Y ya cuando conectó la realidad con lo que me estaba hablando el Espíritu, entonces me entró una risa y no podía parar de reír. Y dice la palabra, todo el que oye la voz de Jehová ríe, como Sara. Yo no sé. Yo espero mi bendición, porque en toda la palabra que yo compartí con ustedes allá fue esa. El proceso de Hebrón terminó. La entrada a mi Jerusalén viene. ¿Qué significa? No sé. No sé. Yo quería que la joven me pusiera las manos encima. Yo quería que ella clamara. Pero yo iba al baño y dije, no me va a tocar, ni modo, tengo que ir al baño. Y cuando salí me senté, ella vino. Y cuando ella vino, ella me habló. Y ella me recordó un instante y un momento preciso. Y quien ha estado en la casa del Señor, ¿se acuerda cuando vino el maestro que nos enseñó el retiro de los niños? Él vino a dar una enseñanza a la iglesia. Y cuando él vino, el Señor me dio una palabra por medio de ese pastor. Y ella me la recordó. Ella me la recordó. Así que yo estoy ahora así como, a ver. Pero ayer ya estaba distraída. La palabra iba y venía, la moneda estaba allí y yo no la veía. Y así es el Señor en tu vida, hermano. Por eso dice la palabra que no ofrezcamos el sacrificio de los necios. Cuando vienes a la casa del Señor venimos a escuchar al Señor, no a los hombres. Y a veces eso va a hacer que cierres los ojos, te desconectes de lo que está alrededor para que puedas oír. Porque acuérdate que oír no necesariamente es oír. Oír puede ser ver. ¿Y cómo tú vas a saber? Porque Jehová tiene un sello bien hermoso. Jehová tiene un sello tan hermoso. Porque es como cuando intimamos con alguien. Solamente esa persona sabe. Y así es el Señor. Cuando Él nos habla, solo Él sabe. Y Él te va a decir eso que tú sabes que solo Él sabe. Y es como uno se confirma, y es como uno se aferra, y es como uno toma el valor para hacer lo que tenga que hacer. Porque muchas veces lo que tenemos que hacer va en contra de lo que se supone que tenía que hacer. Pero ese es el movimiento de fe. Dios siempre está en movimiento, hermano. Así que yo no sé cuál sea el movimiento en tu vida, pero espero que estés teniendo movimiento, hermana, porque Él siempre está moviéndose en la fe. Amén. Así que, y el movimiento de fe, hermano, sí, ciertamente tenemos, aquí hay un movimiento de fe. Hay un movimiento de fe ya desde hace rato el Señor dice, los estoy viendo, ya desde hace rato el Señor dice, los estoy oyendo, ya desde hace rato el Señor dice, los estoy uniendo. Y hace un ratote dijo, canta, porque lo declararon que no, el año de la canción, y casi terminó el año y no hicimos nada. Nada. Yo le pregunté a la que trajo la palabra, ¿te sientes satisfecha? Ella dijo que sí. La cosa no era conmigo. Así que hay un movimiento, hermano, de Dios, sí, ciertamente lo hay aquí. Muévase con la nube. Muévase con la nube y no se aferre. No se aferre porque su Cristo no se aferró. Aférrese a su Cristo. Pero no se aferre a las cosas, no se aferre a la gente, no se aferre al lugar, aférrese a su Señor, porque el Señor está en movimiento siempre. Amén, movimiento de gloria, movimiento de fe, ahí está otro tema. Así que dale gloria a Dios, hermano, inclina ahí tu rostro, amén, en el vacío, en el desorden.
o en esa luz que ya estaba de rato para allá y para acá, para allá y para acá. Esa palabra que te la dijeron aquí, la oíste en la televisión, la oíste en la alabanza y te la vinieron a decir. Es Dios que quiere chocar con lo natural de tu vida y de mi vida, aleluya, porque Él quiere hacer un movimiento de fe, aleluya. Y quizás no es como tú pensaste o lo imaginaste, pero ciertamente el Todopoderoso que estaba en el campamento, aleluya, de allá de Perris, el Todopoderoso que estaba allá, el Todopoderoso que hacía la obra allá, el Todopoderoso que se movía con poder y gloria en aquel lugar, se movió en este lugar, aleluya, dando testimonio, aleluya. ¿Quién es Él? Que Él no depende de las circunstancias del COVID, de que si se cierra, de que si se abre. Él nos estaba mostrando que Él era más poderoso que toda la adversidad que estaba en contra en aquellos días, en aquellos momentos. Aún en mi vida estaba sobre aquel dolor, sobre aquella pérdida, sobre aquella pena, sobre aquel no puedo, aleluya, porque el poder de la fe es sobre el no puedo, amén, aleluya, sobre el límite que tiene un hombre o una mujer, aleluya, financieramente, emocionalmente, físicamente, aleluya. Yo no sé cuál sea el obstáculo, aleluya, que tú o yo podamos tener en este instante, en ese movimiento, aleluya, de la presencia de Dios en tu vida y en mi vida, aleluya, pero Él ciertamente quiere moverse con poder y gloria, pero Él no comparte su gloria, aleluya, porque Él es el que está sobre todas las cosas, aleluya, porque Él es el que ordena todo aquello que está desordenado. Él es el que llena todo lo que está vacío, aleluya. Y no es que no tengamos que tener amor humano, aleluya, pero tenemos que entender que hay límites, aleluya, que solamente el Dios Todopoderoso puede tocar dentro de ti, dentro de mí, aleluya. Pero tenemos que aprender a confiar, tenemos que aprender a buscar, aleluya, tenemos que aprender a reconocer, aleluya, que muchas veces hemos abusado de su confianza, hemos abusado de su amor, aleluya, hemos dicho cosas que no teníamos que hablar o decir, aleluya, olvidando el poder y la potencia y el poder de su palabra, aleluya. Dale gloria a Dios, aleluya, en el movimiento de poder, en el movimiento de fe, aleluya, que tú estés experimentando en tu vida, aleluya. No te aferres, no digas no puedo, no sé, no digas eso. Deja que el Señor haga contigo, aleluya, como Él quiere hacer, aleluya.